Doctor Carlos Torres Caro, ¿cómo está? Muy buenos días. No lo escuchamos acá, vamos a ver si lo podemos captar. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, muy bien. Ahora sí, muy perfecto. bien. Muy buenos días, encantado de estar aquí contigo. Es un placer contar con su presencia. Bueno, ¿qué impresión tiene de este tema de la campaña electoral, atípica por cierto, que va a tener como colofón las elecciones del 11 de abril del 2021 y donde desde mi parecer tanto la derecha como la izquierda están yendo desperdigadas? Tengo la impresión que lo de la izquierda ya es crónico, ¿no es cierto? Porque quieren ser este pechito y nunca se terminan de unir. Y en cambio en el tema de la derecha me parece más estratégico, pero quiero saber su impresión, doctor, por favor. Bueno, en primer lugar tenemos que saludar que ya estemos en un periodo de transición hacia otro régimen en el cual efectivamente esperamos que quien llegue, sea de izquierda, derecha o de centro, nos lleve pues a una reactivación económica de verdad y salgamos de este marasmo que nos encontramos debido a esta terrible pandemia y a la pésima gestión que se ha venido realizando. Pero independientemente de eso, lo que se vislumbra en el panorama es bastante incierto todavía, puesto que hay muchas caras, pero yo creo que lo primero que hay que tomar en consideración es, más allá de un tema ideológico, qué cosas nos van a ofrecer como premisa inicial en el tema de la reactivación económica del país, porque definitivamente quien entre al periodo del 2021 va a tener que definitivamente que poner todo su leal saber y entender y comprensión y sobre todo la ayuda de todos, porque da una pena, ¿no? Da una pena, Rodolfo. Yo sé que nosotros somos todas las sangres, ¿no es cierto? Sí. Pero somos todas las sangres desconectadas, porque, como decía José María Arguedas, no estamos integrados. José María Arguedas era el mayor ejemplo de eso cuando se explicaba todas las sangres, que al final son todas las sangres sin conexión. Y lo vemos en las candidaturas, ¿no? Vemos todas las sangres, pero lo ideal hubiera sido quizás dos alternativas importantes, o que se una la mayoría de los grupos en menos candidatos. Pero claro, eso es pedir un poco peras al olmo, porque realmente, como decía el otro día, conversaba con un amigo y me decía que el problema del Perú, es un amigo extranjero, por cierto, me decía que el problema del Perú es que como venimos de una civilización donde han habido incas y estos incas se han reproducido, todos tenemos en nuestra ADN algo de inca y por eso es que queremos ser presidentes, ¿no? O sea, él no entendía, me dice, ¿cómo es posible que en un país todo el que yo le pregunto quiere ser presidente? Eso es un fenómeno que se da aquí en el Perú, eso no se da en otras latitudes, ¿no? Y es por ese gen que todos tenemos algo de inca y nos creemos pues los mesías, los salvadores, etc. Entonces creo yo que tenemos que superar ese pequeño inconveniente y optar por una alternativa que sea la que nos pueda llevar a convertirnos no en la mejor barra del mundial, pero sí obviamente en el país que ha podido superar de la manera más rápida el tema de esta terrible pandemia, ¿no? Que ha generado economía y sanidad en crisis. Este contexto que estamos viviendo a puertas del proceso electoral puede, digamos, motivar el radicalismo, digamos, en la imagen de algunos candidatos, tanto de derecha como de izquierda, y por lo cual hay que tener cuidado. Yo creo que la gente algo ha aprendido. O sea, los peruanos hemos aprendido a que siempre los radicalismos son negativos para una nación. Creo que no van a tener alternativa en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que nos ha tenido una abstinencia de libertad
Y entonces los extremos precisamente son negativos a esa abstinencia de libertad. Entonces la gente no quiere continuar con una situación así. Y creo que lo que va a optar es por una posición moderada, ¿no? Una posición de todas las sangres, pero de todas las sangres conectadas, no de todas las sangres desconectadas, ¿no? Ahora, entonces, en ese sentido apuesto yo porque izquierda y derecha se encuentren en una alternativa común. El problema, como le digo, de nuestro país es que todas las sangres están totalmente desconectadas y desconfiamos unos de otros. Y como desconfiamos unos de otros, ocurre que nuestro país no avanza a pesar de las inmensas riquezas que tiene, ¿no? Así es. Más allá de las críticas que se le pueden hacer al presidente de la República, hay una que resulta en el contexto imperdonable. O sea, da la impresión, no tenemos la evidencia, pero da la impresión como que él en el último proceso electoral asumía que él podía hacerlo todo, resolverlo todo, y no necesitaba ni siquiera una bancada en el Congreso. Entonces yo digo, el que asuma la presidencia, sea hombre o mujer, debe tener una bancada respetable que le permita gobernar, digamos, relacionado con el Parlamento Nacional. De todas maneras, tiene que, de mi experiencia, por lo menos en el paso de la administración pública, he podido constatar que un presidente no puede gobernar si es que no tiene una bancada. Las bancadas articulan precisamente las propuestas de gobierno a nivel legislativo, y las bancadas lo que hacen es facilitar al Ejecutivo que sus propuestas se hagan realidad. Las bancadas del Parlamento lo que hacen es limar las asperezas que puedan haber dentro del Parlamento contra el presidente. Es decir, es muy importante una bancada parlamentaria en el sistema democrático. En los sistemas que no son democráticos, obviamente las bancadas no interesan, ¿no? Porque estamos a la libre voluntad de una persona. Pero en sistemas democráticos donde funcionan los equilibrios de poderes, la separación de poderes, pues es fundamental la bancada. Y yo creo que independientemente que yo considere que Vizcarra es uno de los más astutos políticos que ha habido en los últimos 50 años, pero así se lleva de encuentro al 90% de los políticos en astucia, porque ha sabido ubicarse, ha sabido colocarse, ha sabido sobrevivir, Es impresionante, se ha enfrentado a grupos tremendos y de poder, y los ha vencido, ha conectado con el pueblo, ha hecho una presencia importante, y ha sobrevivido a muchos embates que se ha ocasionado, y esto de manera increíble con la más pésima gestión de los 50 años. Es decir, en estos 50 años no ha habido un presidente que haya gestionado tan mal el gobierno, que nos ha puesto en el nivel del primer puesto en el ranking mundial de muertes por millón de habitantes, que nos ha puesto en el ranking del primer puesto latinoamericano de crisis económica, es decir, que nos ha puesto en una situación realmente impresionante. Y esto se debe a lo que decías tú, la ausencia y la coherencia de bancadas, pero también la ausencia de personalidades que puedan haber gerenciado el Estado. Lamentablemente, cualquier personajillo, diría, de nuestro país, llega a ser ministro, llega a altos cargos que en otras circunstancias, en un gobierno de meritocracia, pues no pasarían ni siquiera de técnicos de tercera. Sin embargo, ahí los vemos como ministros, los vemos como personajes, y lamentablemente eso es lo que ha ocasionado este ranking del primer puesto para el país. Correcto. Doctor, ¿qué le parece la candidatura de Harold Forsyth a la presidencia de la República? Y se lo pregunto porque según los sondeos tiene George Forsyth. Se lo pregunto porque según los sondeos está en el primer lugar de las preferencias de las mayorías. Es verdad que faltan todavía algunos meses para el proceso electoral, pero ¿qué impresión tiene de su candidatura? Bueno,
lo primero que, independientemente de opinar de su candidatura, lo que diré es cuando alguien está primero, cuando arranca el partidor, la historia de los últimos 10 procesos o contando los gobiernos regionales, procesos electorales, siempre pierde. Es decir, el primero en salir es siempre, lamentablemente, esto habrá que ser materia de una investigación y de un estudio, cuál es la razón por la que siempre que sale primero, al final termina como eso que dicen, salida de caballo, parada de burro. Sí. Entonces, en el caso del señor Corsair, yo creo que es un joven muchacho que tiene digamos, en las venas tiene política, pues su padre es también un hombre que ha estado de alguna manera, independientemente de que sea embajador, ha estado en vinculaciones políticas, pero no solamente es un tema de tenerlo en la sangre, sino de tener la preparación suficiente, y creo que ser alcalde de La Victoria, si no lo ha gerenciado con la brillantez que uno podría esperar, sino que más bien ha habido confrontación, no creo que todavía esté para este quinquenio, ¿no? Yo creo que tiene que seguir preparándose más, quizás tentar un gobierno regional y a partir de ahí ya hacer una plataforma de base, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que es independientemente de que me parece una persona que tiene muchas ganas, que tiene mucho interés, le pone bastante pasión a lo que está haciendo y bueno, y es alguien que es conocido, ¿no? El hecho de haber sido futbolista, sí, de alguna manera lo ubica en la presencia nacional. Pero si queremos realmente, digamos, un candidato de creo que no sería el candidato apropiado para gobernar el país en estas circunstancias terribles que va a recibir el país. Muy bien, y con esto termino, pero rapidito. Y el doctor Carlos Torres Caro, que ha sido vicepresidente de la República anteriormente, ¿será candidato al Congreso ahora en estas elecciones del 11 de abril o eso está descartado? Mire, yo tuve la oportunidad de que me han invitado 2 partidos hace 10 días y hace una semana para que postule a la presidencia del Perú. No voy a decir por razones de decoro qué partidos son, pero le voy a decir lo que le respondí. Creo que en estas circunstancias en el que el país se debate de una situación de emergencia nacional y lo que viene va a ser ¿Lo perdimos? A ver si lo podemos recuperar. No escuchamos su voz. Vamos a esperar unos segundos para recuperar la señal. Luego vamos a conversar con el doctor Carlos Sandoval, que ya está aquí en estudios, justamente también sobre la coyuntura política. También teníamos establecido el diálogo con Rómulo Fernández Medina, nada menos. Él es presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, considerando que hoy día se reinician varios rubros de la fase 4, ¿no es cierto?, como lo anunció ya el gobierno, y el día 5, o sea, el día lunes, se reinician también los vuelos internacionales en algunas zonas del mundo, ¿no? No totalmente, lo cual nos parece bien, pero mejor nos hubiera parecido, correcto, mejor nos hubiera parecido que todavía se aguante, disculpen el término, el asunto de que ya hayan vuelos comerciales. Regresamos con el doctor Carlos Torres Caro, que nos estaba contando qué respondió a los partidos políticos que lo estaban invitando a ser candidato presidencial. Siga, por favor, doctor. Bueno, lo que respondí es que en estas circunstancias en que el país se debate una situación de emergencia nacional, el concurso es de todos. Y hay personas ya que han hecho un recorrido en esa posición, en esa posibilidad de candidatura presidencial, y en mi caso no ha sido así. En mi caso yo he estado en mis actividades privadas, en mis actividades académicas de investigación, y lanzarme en una situación sería bastante irresponsable de mi parte. Creo que hay que tener respeto a la población y en ese sentido les dije que lamentaba, pero no lo iba a hacer, pero sí contribuyo
sí voy a contribuir desde donde esté a esa fortaleza y a esa unión de todas las sangres. Yo estoy convencido, Rodolfo, estoy convencido, porque acá se gestó un gran imperio, una gran civilización, porque tenemos todo en nuestro país para ser los grandes de Latinoamérica. Estoy convencido y persuadido que la gestión primera que tiene que hacer un gobernante es llamar a todos, llamarlos a todos, sin excepción alguna, juntar, si quiere usted, a Keiko Fujimori, juntar al señor Forsyth, juntar al Moradito, juntar, etcétera, siempre y cuando no tengan máculas, manchas de corrupción. Pues si la tienen que ir a la cárcel. Entonces, pero mientras tanto hay que juntar a todos. Esa es la única posibilidad de que podamos llegar a ser primeros en el ranking, pero no de muertes, pero no de crisis económica, sino que seamos los primeros en el ranking de precisamente de ser una nación que rescata el legado milenario de que nos convirtió en una de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad. Muy bien. Por esto apuesto, Rodolfo, y por ahí me encontrarás en el camino en esa línea. Claro que sí. Un abrazo enorme y gracias por la oportunidad. A usted, muy amable. Muchas gracias al doctor Carlos Torres Caro.